¿Qué onda, gente? Bienvenidos a este primer episodio del podcast de The Face Senior Gang. Me acompaña, como siempre, Loco ¿Qué onda, gente? Soy Loco Dan. y Dani. Hola, hola a todos. Y bueno, en este primer episodio vamos a hablar sobre, vamos a presentar lo que nosotros consideramos un Face Senior, por qué le pusimos así al canal. También vamos a hablar lo que viene siendo un Toolmaster. Y bueno, algunos consejillos de cómo trabajar, si nos da el tiempo, ¿no? Eso ya sería como hasta el final, porque bueno, tenemos nomás cierto tiempo de grabación planeado. Y bueno, entonces vamos a ir empezando, ¿no? Con por qué le pusimos The Face Senior Gang a este podcast y a este canal de YouTube. Y bueno, la verdad es que la historia es muy graciosa. Realmente estuvimos hace un tiempo, como un año, ¿no? Loco, más o menos, estuvimos revisando varios libros de Uncle Bob y otros autores. Y bueno, nosotros nos dimos cuenta ahí, pues que realmente hacía mucha falta de conocimiento de nosotros mismos y también a mucha gente, sobre todo en Latinoamérica, que a veces ni siquiera sabíamos manejar correctamente lo que viene siendo el polimorfismo, ¿no? Del orientado a objetos. Entonces, realmente no sé si a quien no le haya pasado que nos escucha y ya tiene un poco de experiencia, ¿no? Que haya hecho sistemas y que realmente al final sean una caca imposible de mantener como se va alargando el tiempo, ¿no? Porque realmente para nosotros un fake senior es aquel pues que tiene muchas experiencia, años de experiencia, pero que no puede escribir código mantenible, escalable y bueno, y entendible, ¿no? Aunque este último en Código de menos medida. calidad. Ajá, código de calidad. Pero bueno, eso es como una definición formal, ¿no? Pero tú cómo lo explicarías, loco, ya que eres el otro fake senior aquí. Sí, pues yo lo explico lo he visto en mi experiencia profesional de desarrollador, o sea, personalmente, siendo líder técnico, siendo manager de pequeños equipos, donde me tocó trabajar con personas que pues ya tenían así una larga historia profesional, contando años así, casi más de 10 años, 15 años. Y pues tú veías sus currículums y decías, no, pues este güey o esta chava está bien puerca, ¿no? Porque pues, está Ah, bien sí, un pesada, como ve clásico. más de 25 proyectos, 10 Ajá. tecnologías, muchos años trabajando. Y resulta que a la mera hora de hacer, pues ya de estar trabajando en el proyecto, pues revisaba su código o le decías, pues vamos a probar lo que hiciste, ¿no? Y empezabas a ver y ni siquiera jalaba o te decían, no, pues es que no compila o tengo un error y no sé por qué. No, Y no así eran de, pero los Slack Overflow Flow Copy Master, Copy Paste copy and Master. paste master, sí, sí, es que literal así la gente. Sí, güey. Y alguna vez le platiqué a Chiro una experiencia que tuve con justo un compañero que era senior que pues venía del mundo de Visual Basic, Script y Ujú. Visual Basic .NET. Y en esa ocasión estábamos programando unos servicios web, bueno, eran SOAP en C Sharp, Oh, ya tiene ujú. eso como 10 años. Y entonces estábamos usando LinkU para pues hacer unas consultas a unas tablitas y ese tipo de cosas. Entonces también nos habían dejado hacer un proyecto como de procesamiento de tele en paralelo y pues había una cosa que se llama Parallel LinkU. Entonces le dije, pues a ver, Ujú. ayúdame a hacer esto. Y entonces, pues se comprende, ¿no? Que no supiera LinkU Sí, y C aparte Sharp, era ¿no? algo nuevo, ¿no? El LinkU también. Ajá, y Ajá. pues al final de cuentas es otro como paradigma de Ujú. expresión de Pues las son las sentencias lambda, ahí. ¿no? Functions. Exacto, es un Lambda paradigma expressions, todo diferente esto. de Ujú. orientación a objetos. Y era comprensible, pero pues tampoco muy diferente de hacer una consulta a SQL. Sí. Y entonces le había solicitado esa tareita, entonces lo que hizo fue como copiar y pegar literal, esto es True Story, código de Stack Overflow y pegarlo en su Ujú. IDE
y correrlo y dice, no compila, así, le digo, pero yo me quedé así de, pero ¿qué haces? Pues solo es una idea, ¿no? Tú tienes que adaptarlo, cambiarle los nombres a las variables. Y Chale, güey. entonces, en ese momento me cayó el 20 de que, pues, era verdad lo que estaba Sí. sucediendo, o sea, no sabía hacer otra cosa más que copiar y pegar. Y pues esa persona era un fake senior, o sea, era senior por los años que habían pasado Ajá. y quién sabe cómo sacaba las cosas, Sí, pero pues, lo entonces sacaba. ahí está un punto. Y es en el que hablábamos de Toolmaster. O sea, realmente todos tenemos que saber manejar tools y herramientas, ¿no? Nosotros nos referimos a un Toolmaster, a una persona que es muy bueno, por ejemplo, que te va a levantar un Azure, que te va a levantar un REST con SVP API o la tecnología similar en Java o cualquier lenguaje, no, lo que quieran. Pero el código, volvemos a lo mismo, va a ser un desastre, ¿no? Entonces, o sea, ahí está un punto. Una cosa para evitar ser un Toolmaster y un Fake Senior es no vayas primero a Stack Overflow a buscar ejemplos. Ve a la documentación de la tecnología que estás usando y léetela. Tómate el tiempo de leerla. Probablemente te va a tomar un día, no creo que más de 2 días te tome, ¿no? Y eso ya te va a ayudar a comprender los ejemplos y saber cómo tratar ese código, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Ustedes qué opinan? No, Digo, fue como pero lo que a mí se me ocurrió, güey. Dije, güey, pues lo que yo hago, ¿no? O sea, cuando no entiendo algo, voy a la documentación y la leo, ¿no? no, sí, pero la cosa es de que ser... una Ujú. cosa es escribir buen código y otra cosa es saber utilizar las herramientas y otra cosa es Ser sacar un las buen cosas, ¿no? toolmaster. Sí, exacto, Bueno, ¿no? es que a ver, Pero sacar las cosas, yo creo que el 98% de los programadores te va a sacar las cosas, ¿no? O ajá. sea, ese yo creo que no está como... ¿O tú qué opinas, Dante, güey, en tu experiencia? Porque también tú has tenido experiencia como management, ¿no? Ujú. ¿Qué Pues opinas de es que esto? tienes toda la razón, o sea, al final de cuentas la gente va a resolver los problemas Ujú. De alguna forma. como, de alguna forma, es como Co- alguna vez citaste Ujú. a Robert C. Martin que decía que hay muchas formas de hacer algo, pero muy pocas de De hacerlo hacerlo pues correcto. Bueno, de la forma correcta o relativamente bien. Ajá, o la la mejor, o forma, digamos, de la menos medianamente peor. óptima, menos Sí. peor, sí. Sí, es que ese es el punto. En programación tenemos muchísimas formas de meter la pata, increíbles formas de meter la pata, pero que lo más curioso es que va a funcionar. El sistema va a funcionar, ¿ok? Pero estamos metiendo la pata. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un sistema no escalable, a lo mejor no le estamos escribiendo una test, no estamos haciendo TDD, no estamos siguiendo disciplina, no estamos siguiendo principios de diseño, ¿no? Pero va a jalar, ¿no? Y en cambio, Claro. hacerlo de la forma lo más correcto posible, siguiendo todas estas normas o principios o apegándote lo más posible a ellos, también va a jalar, pero el código te va a llevar un poco más de tiempo hacerlo, probablemente, a veces no, a veces sí, depende es situacional, ¿no? Pero lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, ese es el punto. Para mí, sacar las cosas, cualquiera te las saca. El punto Claro, ahí es déjame hacerlas citar un correctamente. ejemplo Ajá. igual de la misma situación o sea, no es por criticar a las personas, pero sí, pues para hacer notar justo cuando uno puede caer en esas situaciones. Una vez me estaban pasando pues un knowledge transfer de un pequeño front-end, como de incidencias y tenía un catálogo de, creo que eran ciudades o municipios, algo así. Y entonces ya estaba yo revisando el código y me acuerdo que le decía al programador que lo tenía. Le digo, oye, aquí qué onda. Y me dice, era pues básicamente una consulta de un data table a un catálogo justo de pues municipios o ciudades. El chiste es que es un catálogo grande, ¿no? O sea, tiene probablemente más de 10,000 Ujú. registros. Entradas. No recuerdo si eran colonias, era algo así grande. Sí, sí. Ajá. Y entonces este cuate tenía un for, básicamente buscaba ahí dentro de toda o sea, primero iba a la base de datos, lo traía, iteraba Ujú. sobre él y hacía en una comparación y ya cuando encontraba la comparación
lo regresaba, ¿no? Ujú. El valor del llave valor o algo así, no recuerdo. Entonces, pues yo veía eso y decía, no, pues aquí de entrada pues hay que buscar por una llave, ¿no? Para que sea Ujú. más óptimo afinar el filtro, ¿no? Y su respuesta ahí fue de, ¿qué prefieres tú? Muy como de escuela, ¿no? De, Ujú. ¿qué prefieres? ¿Trabajar tú o que trabaje la máquina, ¿no? Haciendo Ah, no referencia a mames, lo ¿en que serio muchos dijo eso? profesores... Sí, haciendo referencia a lo que yo recuerdo que muchos profesores decían de, pues para eso es una máquina, ¿no? O sea, las computadoras pueden hacer muchas veces mejor y operaciones repetitivas y Sí, etcétera claro, pero... que un Ajá. ser humano y pues tienen razón en ese Sí, aspecto, pero no pero les pues enseñaron Big O Notation, güey, ¿no? exactamente no Ni tienen la ese velocidad de los... conocimiento Ajá. avanzado Ujú. de ciencia de datos, de De ingeniería, de ingeniería, de ciencia de matemáticas, datos, ajá. que es básicamente pues no solo se trata de resolver los problemas a fuerza bruta, sino Ajá, con buscar inteligencia. Si soluciones no, óptimas, ¿no? simplemente la inteligencia artificial no funcionaría si no hacemos algoritmos eh, de forma óptimos, ¿no? O sea, no sé, es buen punto. Sí, No sé entonces tú. es Ajá, un ejemplo de la también true story para que, ajá, pues así que que quien nos tengan escucha cuidado. o escuche Fíjate, este podcast sí, se identifique. sí, ajá. Fíjate que algo ahí, yo tengo quizá una historia que me pasó hace no mucho realmente. He estado haciendo entrevistas a candidatos últimamente, ¿no? Y la verdad es un poco triste estar ahí porque sinceramente es bien difícil Un encontrar poco triste. candidatos que primero sepan que es orientado a objetos, güey, ¿no? Es muy triste, pero el caso es muy similar al que a ti te pasó loco, güey, de que me llegó un candidato y vi su perfil y, uff, ¿te acuerdas, no? O sea, dije, hijo de su madre, no, ha hecho no sé qué tantas cosas y aparte ponía software architect. Y yo dije, hijo Ah, de sí, su la puta clásica. madre, va a ser una vergota, ¿no? La neta no, Es- o sea, la neta yo ya sabía que este cuate no me estaba faroleando o realmente no sé, o sea, fue, la neta, yo ya después de tantas entrevistas y ilusionarme y llevarte decepciones, ya la neta vas pesimista, güey, ¿no? ¿Es el que me dijiste que abandonó la entrevista? Sí, abandonó la entrevista Chale. porque le pregunté qué era Solid y no sabía que era Solid, se encabronó. Y, o sea, y porque le dije, está bien, o sea, me dio la definición de Solid la primera y le dije, está bien, nada más que esa es la definición vieja. Hay una nueva que se rectifica, ¿no? Si quieres, le dije, si quieres la vemos ahorita o la vemos después. Y le dije, si quieres, continúa. Y esta viene de tal libro, le dije. Y se encabronó porque le estaba citando cosas del libro. Dije, no, es que si quieres que todo te lo lea como del libro, pues me voy. Y yo, ¿qué? No, pues Cabrón. wow, sí. Güey, o sea, no te estaba pidiendo cosas del libro, no te estaba preguntando. O sea, no te estaba diciendo que si quieres te la veamos luego, güey. ¿No? O sea, porque a mí la neta me gusta que al final dejar abierto al feedback. O sea, si el candidato quiere un Claro. feedback, se lo doy, ¿no? Pero el problema es que también ya venía enojado porque otra cosa que no me pudo definir fue orientar a objetos, güey. Me lo definió Sí, muy mal. es algo Muy ya mal, ajá. básico y para alguien que Básico, no, le se dije, llamar o se nombra como ajá, cuando arquitecto de venía ya, software. sí, venía ya molesto porque también no me supo definir, cuando llegamos al tema de polimorfismo, le dije, ok, ¿por qué? Y define el polimorfismo, medio me lo definió, le dije, ¿por qué este es muy importante? ¿Qué nos permite hacer el polimorfismo a través de las interfaces, ¿no? Y Ujú. como que no agarraba el onda de que quería que me dijera dependency inversion, ¿no? Y le dije, es una técnica que utilizamos con dependency injection. Y como que tampoco sabía que era dependency injection bien, güey. Pero y también como que me sé, o sea, total, era un falso arquitecto de software. Y ya como que venía enojado porque, no sé, o sea, como no sé si ya a lo mejor venía de varias entrevistas que venía mal, porque. Y pues acá se destapó, ¿no? Pero me dio mucha risa porque salió encabronado de la entrevista y me colgó yo así de, ah, cabrón, Uy, uy. ¿no? Entonces, el punto está, yo creo, también un buen desarrollador tiene que estar abierto a críticas, güey. Si no estuvieras abierto a críticas, nunca vas a mejorar. Y esta es una historia que yo les cuento todo. O sea, y es la epifanía, o la que le decimos la broma de Ujú. epifanía Dante que tuve, ¿no? Yo hace un tiempo cuando Sí, estuve claro. buscando chamba, me topé en una entrevista muy rara. Nunca me habían hecho una entrevista así y nunca he visto que alguien más haga una entrevista así.
Y era una entrevista bien diseñada, la verdad. Te hacían un coach challenge, pero no el clásico coach challenge pendejo de algoritmos, sino un coach challenge que trataba de evaluar tu conocimiento de diseño y de software, ¿no? Haciendo esta entrevista salí muy mal. Muy mal parado. Y ¿Hace yo cuánto les tiempo fue esta pregunto, entrevista, George? como un año y medio antes de Tiene entrar un a año y Nagarro, güey. medio. Ajá. Apenas, ok. Sí, No sí, sí. mames, todo lo que tienes de. Todo lo que has leído de Uncle Bob y de todo esto es de un año para acá nada más. Sí, güey. Fucking hell. Lo siento, es que tengo que decir para los que están escuchando. He estado aprendiendo como no tienen idea de diseño de código, de arquitectura, de qué cosas son buenas prácticas y cuáles no. Con este sujeto, con Don George, con el Chiro, como dice Dante. Pero, güey, me impresiona un poco que haya sido de un año para acá. O sea, nice. Es que Perfecto. cuando ya tienes experiencia, el loco también ha ido creciendo conmigo. De hecho, el loco lo ha visto, ¿no, güey? Cuánto me ha Ujú. costado dominar este pedo, cuántos proyectos ahí a medias que no me salieron tuve. Pero Voy, también voy a, el voy a poner punto, una pausa. Entonces, para crecer hay que juntarse con los güeyes que van creciendo también, ¿no? O la neta sea, sí, Sí, nice, pues es que nice. sí, es que sí, por ahí sí. dicen que eres como el promedio de tus amistades o personas con las que te relacionas más, Ay, sí, he sea escuchado eso. personal, profesional o la suma de todo. Y pues por ejemplo a mí pues me motiva que Chiro estudie porque pues así ya también me saca un poco de mi De zona de hecho, confort de pues güey, también sí lo loco me sabes pero saca a no lo mí, usas. güey. Ajá. Sí, exacto. Entonces, la neta tienes que encontrarte con gente que esté todo el tiempo motivándose y porque también te va a contagiar y cuando tú andes desmotivado, el vato va a llegar y, no viendo este pedo y vas a decir, verga, yo también quiero ver ese pedo, ¿no? O quiero seguir estudiando, no sé. Pero Perfecto. total, o sea, yo también creo que a Loco y a mí no nos costó tanto dominar todos estos temas porque pues bueno, ya tenemos 10 años de experiencia, Loco tiene un poco más que yo. Y de alguna u otra forma ya los habíamos leído, pero nunca le pusimos la atención que le Ok, pusimos ok, hasta perdón, ahorita. quiero regresar, no me acuerdo a quién interrumpí, pero estaban platicándonos de ese momento cuando tuviste la epifanía. Bueno, Está- sí, no, fue eso, Chiro. o sea, tuve la entrevista, les pregunté, oye, o sea, yo estaba ya encabronado, no estaba encabronado porque no pasé la entrevista, estaba encabronado porque no me daban un feedback y no me lo querían dar. ¿Ok? O sea, yo, la neta, yo quería un feedback, yo quería saber qué fue lo que fallé, aunque ya tenía una idea, ¿no? De lo que fallé. Y les pedí un feedback, le dije, ya deme un feedback, la neta. Y lo único que me dijeron fue, lo que yo tenía más o menos idea, fue, necesitas enfocarte más en el testing. Necesitas darle el peso que se requiere el testing. Porque yo hasta el momento, si hacía un testing suite, era porque me lo pedía el cliente, ¿no? No lo hacía como ahorita, que es parte de mi disciplina y que siempre empiezo con escribiendo la test, siguiendo TDD, ¿no? Después de esto yo dije, bueno, sí, tienes razón, pero también me hizo falta más cosas porque no entendía muy bien el tipo de ejercicio que me habían puesto, ¿no? Y me puse a estudiar, me puse a leer, compré un libro, el de Unit Testing, y luego empecé a comprar más libros, luego empecé a comprar libros del Uncle Bob, empecé a leer el de Clean Architecture, no me acuerdo cómo llegué a Clean Architecture, creo que fue, estábamos también con el mame de microservicios, ¿no, loco? Ujú, Estamos con el mame de exactamente. microservicios y en el libro de microservicios, fíjate, nosotros leyendo de microservicios antes de saber manejar bien polimorfismo y clean architecture y todos estos conceptos, ¿no? Pero en el libro de microservicios, en uno que compré, que creo me lo recomendaste tú, güey, venía Hexagonal Architecture y fue ahí donde empecé a leer el tema de clean architecture porque me dije, ¿qué vergas es esto de Hexagonal Architecture? Porque el libro no te lo explicaba bien, no, nomás por encima y ya empecé a encontrar al Uncle Bob y bueno, pues, todo el mundo conocemos al Uncle Bob, no debería ser, ¿no? Pero me empecé a fijar que él hablaba de Clean Architecture y me compré su libro y empecé a leer y así, a base de libros y luego tratar de comprar cursos y videos cuando no entendía algo porque la neta, esta es otra cosa, cómo estudiar correctamente y para mí no es me voy y veo YouTube y videos de Udemy a lo pendejo. Eso es como yo lo hacía antes y me convertí en un fake senior, ¿no? No, o nomás medio comer libros, ¿no? Que a veces puede ser buena idea, pero cuando te quieres masterizar en un tema, pues no, ocupas leer bien, ¿no? De cabo a rabo, Oye, comprenderlo y contrastarlo, ¿no? a ver, Entonces, mi consejo, nomás, este, mi consejo de estudio, pero es, tienen que leer libros y ver videos
y todo junto y practicar, ¿ok? No es una cosa o dos, es todo, en mi opinión. Todo junto. Ujú, exacto. Dante, o sea, Dime. ahorita estoy escuchando la historia de cómo George se hizo un fake senior y cómo cambió y cómo está dejando, o no sé si yo estoy seguro que él puede decir, o bueno, que él diría que ya dejó de ser un fake senior, pero supongo que es algo que va con el tiempo, ¿no? Quiero escuchar también cómo tú te diste cuenta que te sentías como fake senior, Dante, o que eras fake senior. Ah, sí, yo también Bueno. quiero saber. Sí, a mí me pasa que, o sea, te das cuenta que primero es como todo, como dicen, cuando tienes un problema como de adicción o algo así, ¿no? Dices, tienes que Ajá, darte cuenta de que tienes el problema, ¿no? Entonces ajá. yo me daba cuenta así de, chinga, tenía que hacer algo y decía, no, pues sí, lo conozco superficialmente o sé de qué me hablan, pero Sí, pues a la porque mera Sí hora ya sale, te, sí tú sale. te medio comes toma. temas, güey. Medio Ajá, masticas temas. Ajá. de repente, entonces es cuando empiezas a avanzar sobre el problema o sobre a utilizar el artefacto, ya sea el concepto, la tecnología, el framework, lo que sea, y empiezas a ver que la pendiente está muy inclinada, es cuando dices, ay, güey, soy un fake senior, porque, o sea, tienes experiencia recorrida y has leído y has hecho ejemplos y eso. Ujú. Pero aún así te falta esa, digámosle, condición para tomar esa inclinada pendiente más fácilmente. O sea, es Ok. como un deportista de Sí, trail que son estas personas que corren así en cerros y montañas y ajá. la chingada. O sea, Fíjate, ese güey para poder hacer eso tiene que tener una alimentación, que es en este caso para nosotros la analogía, el estudio técnicas, diario, las técnicas de estudio, tomar, disciplinas, consumir ajá. contenido adecuado, güey, actualizarse, ir a los conceptos, güey, repasar, incluso enseñar, ¿no? O sea, porque enseñar te permite tener esa Enseñar es parte del habilidad aprendizaje, de de hecho. repasar, ajá, y es un aprendizaje y autocorrección, ¿no? De hecho, es Entonces, algo que también Nice. ajá, recomiendan todos, ¿eh? O sea, si quieres dominar un tema, de hecho fue lo que yo hice. Yo primero me puse a estudiar Keyline Architecture como loco y todo esto, y luego me puse a enseñarlo. Y fue hasta que lo enseñé y fue cuando sentí que lo empezaba a dominar. Pero bueno, continúa, loco. ujú, entonces esa es mi analogía y el de cómo me doy cuenta de que soy un fake senior, pues es cuando ya te toca atender el problema o resolver algo, es cuando dices, ay, güey, sí sé y puedo con esto, pero ya ves inclinada y Sí. pesada la subida, ¿no? Entonces, Fíjate, una para evitar analogía. eso, pues tienes Ajá. que seguir las técnicas, ajá. Ujú. No, y las disciplinas de estudio y todo este pedo que hemos mencionado, ¿no? O sea, leer Ujú, libros, practicar es muy importante. Yo practico, tengo mi proyecto open source que ya he compartido con ustedes en videos del canal, ¿no? Pero fíjate, una analogía de lo que estabas diciendo del corredor es, por ejemplo, por ejemplo, cuando yo hago preguntas en las entrevistas sobre, por ejemplo, ¿qué es un hash table? Se lo hago a un punto netero, ¿no? Alguien de punto net. No ujú. tienen ni idea de que estoy hablando de un dictionary. Ahí lo que yo me estoy dando cuenta es que no tiene conocimiento de estructura de datos, que es las bases del computer science, ¿no? De estructuras de datos y Ujú. algoritmos, ¿no? Entonces, eso es a lo que vamos. O sea, ese es un fake senior. Puedes tener 10 años de experiencia, pero si nunca te pusiste a ver que un dictionary es un hash table, que tenemos algo llamado big notation y de hecho otras notaciones más que miden el time complexity, tanto el memory complexity, entre otras cosas, para mí también esto eres un fake senior, ¿sabes? Porque no estás conociendo las bases de dónde vienen tantas de esas cosas y conocer esas bases te van a ayudar a crear estructuras de datos muy buenas y sin mucho pedo y rápidas, ¿sabes? Vas a entender cómo utilizar un dictionary, por qué, qué es el hash table, qué es lo que hace un hash table para crear un índice, ¿no? En la memoria RAM y todo este rollo, ¿no? Entonces, para mí también eso es muy importante. O sea, tienes que dominar bien tus bases, ¿no? O sea, y eso yo creo que es lo que yo hacía, por lo menos como fake senior. Yo no tenía bien sólidas mis bases.
¿no? No fue hasta que repasé todo, porque también en el año que les acabo de decir, también fue donde repasé algoritmos, estructuras de datos y todo ese rollo, que sigo siendo malísimo en los pinches exámenes de algoritmos, ¿no? En el Code Challenge, pero lo repasé, o sea, la neta, y me recordé muchas cosas, todo este rollo, ¿no? Pero ese también para mí es otro punto de cómo no ser un fake senior, Sí, ¿no? a mí me Tiempo en tus gustaría bases. agregar que, por ejemplo, eh, pues todos estamos o trabajamos o estamos dentro de pues de un mercado donde, pues en la mayoría de las veces nuestros requerimientos, nuestros trabajos del día a día, no van a requerir tanto conocimiento aplicado de, digamos, de ciencia de datos, como de algoritmos y de Ujú. problemas de ordenamiento, de estructuras. Porque pues quizá nos pidan hacer, implementa esta nueva feature, pues que es, pues que un usuario pueda guardar tal cosa o que le muestre una lista de, no sé, de algunos ítems que pudieran interesarle, etcétera, ¿no? Pero quizá cuando quieres aplicar un trabajo donde pues mejor la paga, están desarrollando tecnología nueva, hay pues Puntera, innovación tecnológica, pues mucha ahí te carga van de a pedir, datos. Ujú. ajá, Mu- la vara para entrar, para medirte de, pues, si eres apto para estar en el equipo, pues está más alta, ¿no? Porque, ujú. o sea, que te van a pedir todo eso. Entonces ahí es cuando, si quieres entrar, pues tienes que saber de eso. Y ahí vamos. Y, Ajá, ajá, dale. bueno, y también, pues no solo para poder entrar a ese tipo de trabajo, sino, pues, tener este conocimiento que hay que estar repasando, me gustaría hacer hincapié en eso, que hay que estarlo repasando Pasando. pues, para tenerlo fresco o enterarse de otras cosas que quizá hayan surgido Pero es y como, ni te has dado cuenta. ujú. Porque pues igual en tu día a día no vas a implementar pues el Sí. algoritmo de quicksort o algo así, ¿no? Pero usarás Es que alguna también, librería sí, de la de librería estándar, eso. ¿no? Pero es que fíjate Pero, que ujú, pasa que cuando no conocen eso, suelen usar es utilizar LinkU, güey. Lo peor. Es como el comentario de Facebook que vimos hace rato, güey, ¿no? O sea, que tenían pedos con el performance, estaban utilizando LinkU acá medio raro. O sea, siento que también conocer esos algoritmos, aunque no los implementes y como tú dices, vayas a una librería, ya estás diciendo, voy a una librería, ¿no? Tú ya sabes ujú, internamente cómo funciona el algoritmo, ¿no? No ocupas repasar la implementación, tal vez, ¿no? Al menos que ujú. quieras por practicar, ¿no? Que es válido. Eh, pero bueno, Sí, continúen. igual no lo vas a implementar. O sea, sí Ujú. puede darse el caso, pero lo que sí te va a permitir todo eso es tener digamos, de alguna forma, Sentido de... sentido de programador, o sea, Ujú. para poder identificar ciertas situaciones donde dices, A esto ver, no tengo, debería Esta es la hacerlo tengo de una esta buena manera. solución. pregunta para Ujú. ustedes. Ujú. ¿Cuál es la idea de ser un buen programador? Porque claramente ya hablamos, ya dijimos, ya pusimos en claro que ser un buen programador no es ir a hacer copy-paste de Stack Overflow, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es la De esencia de tomar ser un buen cursos de programador? bootcamp, ¿eh? Eso es Tampoco... como es el inicio. Yo ok. creo que para mí, no sé si quieres empezar tú, Dante, pero a lo mejor tenemos edades muy similares. Pues dale, divierto al Pero para mí complemento. un buen programador es aquel que practica más, o sea, o sea, nosotros estamos en una profesión, como dice el Uncle Bob y otros profesionales, ¿cómo llaman? Craftsmanship en Estados Unidos, ¿no? Ujú, Para ser un buen profesional de un craftsmanship, yo creo que necesitas tener disciplinas de estudio, hábitos de estudio constante y práctica, disciplina de lectura, leer muchos libros porque las cosas interesantes y buenas vienen en libros también, ¿ok? O sea, no solamente en medios digitales. Normalmente los medios digitales suele ser contenido muy resumido, dado muy rápido. Es difícil resumir un tema grande en un video pequeño. De hecho, nosotros lidiamos mucho con eso cuando estamos haciendo un video de YouTube, ¿no? Entonces, tienes que leer libros, por eso siempre dejamos fuentes nosotros, ¿no? Vea las fuentes, lee los libros, contrasta información. Para mí eso hace un buen programador, alguien que está en constante estudio, que tiene una autocrítica
y que quiere, que ama lo que hace, ¿no? Aparte, bueno, a lo mejor alguien también podría incluir, y también es muy importante, ¿no? Lo que viene siendo las soft skills, ¿no? Y bueno, y parte de la profesión yo creo, y es algo que yo hice hasta muy tarde, ¿no? Fue dominar el inglés. No porque eso te haga bueno o mal programador, sino porque las cosas buenas están en inglés, ¿sale? Tanto George, ¿te muchísimas puedo malas. preguntar algo? No, Ajá, es que eso suena como qué es lo que es un buen software engineer, pero ajá, eso no es exactamente lo que quiero sí, saber, ¿no? O sea, un programador es aquel que hace código, ¿no? Sí, ajá. Entonces, qué es lo que hace? Sí, ¿no? Qué es lo que no es nada más hacer código por hacer código? O Haces un sea, ¿qué hace código con un buen algún código propósito. hacia un mal código? Es que, a ver, si esa va más tu pregunta, para mí Ajá, un buen programa... Es que es como decimos el tema de detectar el code smell, ¿no? O sea, sí. el código que puede ser mejorable. Eso solamente te lo va a dar la experiencia, pero también el leer libros. La mayoría de los libros vienen Ver estructurados de esta código forma. también. Ajá, pero la mayoría de los libros vienen estructurados de esta forma. Por ejemplo, el de Dependency Injection, que hicimos el video hace unas semanas, ¿no? ajá. La primera parte te explican qué es Dependency Injection, todo este rollo, cómo hacerlo, las ventajas, ventajas y un resumen de buenas y malas prácticas. Las últimas partes de los libros, por lo general, indagan más, te muestran código de ejemplos, de malos ejemplos, de buenos ejemplos. De hecho, ese libro te explica, no anda muchos códigos de qué es un code smell, de qué huele mal como código, ¿no? Entonces, desarrollar tu sentido de qué es un buen código o un mal código, solamente te voy a dar la experiencia como leyendo libros como de Clean Code, este libro de Dependency Injection, libros como de Unit Testing, etcétera, y viendo código, como dice Dante, ¿no? Ahora, Sí. Ajá. ¿cómo distingues un buen programador de un mal programador? Con el resultado no lo vas a distinguir, ¿ok? Todo mundo puede escribir código y todo mundo, como ya dijimos, todo mundo puede hacer las cosas, todo mundo te puede hacer un sistema y puede hacer que se vea bonito, ¿no? El problema es la parte de atrás, lo que no se ve, ¿no? ¿Cómo distingues un buen programador de otro? Es simplemente ve si su ritmo de medio a largo plazo empieza a reducir, te empieza a decir, no, es que sabes que ya es que el código está muy complejo, es que no, ahí estás viendo un mal programador. El problema es que esto lo identificas hasta que ya llevas a mitad o largo plazo. Si es que tú no eres un programador, ¿no? Si tú eres un programador senior, pues luego lo vas a identificar viendo su código, ¿no? Bueno, depende de qué tan filudo andes tú, ¿no? Pero digamos que eres un programador senior de verdad y no un fake senior, lo deberías identificar muy rápido, ¿no? Decir, este güey le falta tanto, ¿no? Le falta estas técnicas, no comprende a profundidad estas disciplinas, estas técnicas, estos métodos, dependency injection, dependency inversion, los principios solid, ¿no? Etcétera. Porque, mira, el software architect me dijo que los principios solid eran como consejos, güey. Que tú Ah, sí querías si recuerdo. seguías o no. Que Ente... consejos que sí, si quieres puedes seguir, puedes ¿no? seguirlos o no, es exacto. O sea, ¿me entiendes? Ahí yo ya dije, este güey no es un buen programador, ¿ok? Porque no tiene ni idea de lo que está hablando. Pero el pedo es que cómo lo distingues, pues tienes que ser un buen programador, ¿no? A corto plazo, ¿cómo distinguiría yo un programador bueno? Bueno, si el güey tiene disciplina, si hace cosas como BDD, como TDD, que te haga una test, ¿no? O sea, que te hable de, oye, vamos a escribir la test primero, vamos a definir los escenarios para yo poder definir las test, etcétera, ¿no? Pero, no sé, ¿tú qué opinas, Dante? Pues yo creo que un buen programador es alguien que tiene, para empezar, sí tiene así como ciertas disciplinas, ¿no? Y vas a verlo con su código y con su capacidad para darle mantenimiento y sobre todo cuando se va a ver más cuando alguien más tome su trabajo, o sea, más que él mismo. Y pues igual esto puede ser un poco subjetivo porque pues va a variar de tecnología y de lenguajes, pero creo que el programador es como como decir, el soldado raso o sea, digamos del prototipo con el cual se comienza y pues se Ajá. debería de tener buenas, Eso, buenos buenas hábitos, prácticas. ¿no? O sea, Yo siento con que la el codificación, programador, la lectura, como programador,
Ajá. tenemos una responsabilidad tremenda, güey, y es lo que estás diciendo, ¿no? Nosotros somos los únicos que van a cuidar el código y que van a cuidar que ese código crezca de forma de que siga siendo flexible, de que siga siendo testeable, de que siga siendo entendible sin requerir documentación extensa, porque el propio código tiene que ser autodescriptivo de lo que hace, son documentos, ¿no? Este, pero eso es lo que nosotros hacemos, esa es nuestra obligación como programador. Y ojo, todo programador es un arquitecto de software consciente o inconscientemente, ¿ok? Eso lo quiero dejar bien claro desde ya, ¿sale? O sea, somos arquitectos de software porque escribimos clases, así de fácil. Si nomás hicieras los métodos, bueno, si eres un coder, ¿no? Pero no, y bueno, de Ujú. hecho yo conozco empresas donde no les dicen tienes que escribir esta clase con estos métodos. Y lo único que hacen es escribir los métodos, güey, ¿no? Pero pues Tengo, eso ya no Ujú. tiene mucho sentido en estos días, ¿no? Con tantas herramientas Ya y no, güey, para nada, hablo hasta por pero cosas así lo como el hacen, güey. chat Ujú. de GPT, que pues no manches, o sea, te escribe código, entonces, o sea, no entiendo por qué, o sea, ya hasta los niños de secundaria escriben código, o sea, en estas alturas del siglo Sí. XXI, programar es fácil y Es casi cualquiera accesible. puede hacerlo. El punto es que hacerlo bien El es cuando ya. hacerlo bien es lo difícil. Sí, muy Eso difícil, muy difícil. me llamó mucho la atención lo que esa pequeña parte a donde se estaba yendo también Dante sobre qué es lo que pasa cuando llegan y te cambian de framework, de tool, ¿no? Ujú. O sea, creo que un buen programador es exactamente ese que agarras, por ejemplo, toda su vida ha estado en el ambiente de Java, lo mueves a cualquier otra madre, lo mueves a TypeScript, lo mueves a JavaScript, lo mueves a Python, va a seguir teniendo las buenas prácticas, va a tener dentro de él la estructura, una buena estructura, ¿no? Un buen diseño y ya después lo demás son detalles, ¿no? O sea, lo más es nada más implementar esas buenas prácticas dentro de cualquier otro pinche código que le pongan enfrente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Tú qué opinas, Dante? Sí, pues es que ese es justo lo de otro de los puntos Ujú. de este episodio es que el tool master, o sea, el tool Sí. master, si lo mueves de la herramienta, le No, cambias algo, se vuelve loco, güey. ahí ya se quiebra y son personas que no hacen las cosas y se van o No un entienden, día pues ya sí. no llegan o no hacen nada o incluso se molestan, ¿no? Porque pues son la clásica de que están hablando de eso y dicen, no, pues es que cómo, ¿por qué es eso de esta tecnología? Que no sé qué, que por qué lo Sí, hacemos así. sí, lo defienden a Y muerte. exacto, lo Lo que defienden hay de que muerte defender a como si muerte es tus fuera, disciplinas y tus ajá, principios de diseño y desarrollo que como te si funcionen. fuera su hijo, ¿no? El lenguaje que usan, eso pues es solo Exacto. un lenguaje, ni siquiera lo inventaron ellos No, yo o por ejemplo, no nosotros tiene por nada que ver ejemplo, con güey, él. yo tengo proyectos hechos en Node y en Go que siguen Clean Architectures y Design. A mí con que tengas una interfaz o formas de simular el polimorfismo, como las Callbash Functions en JavaScript, yo puedo Ujú. seguir sin problemas o sea, mis principios y todo lo que sea de diseño, de software, ¿sabes? Y me puedo adaptar. O sea, ¿a ti cuánto te toma aprender un lenguaje y dominar un nuevo framework? Loco, a mí me toma como una semana o dos. Pues a mí depende. El framework siento que me tarda más porque Bueno, cada son uno tiene más sus grandes, pero... peculiaridades. Ajá, pero De aún los así se lenguajes, basan lo en lo mismo. básico, Ujú. no, o sea, es casi natural. Sí, de hecho, Algunas cosas muy particulares, sí, no es que me tomen más, sino que más bien me gusta, o sea, adentrarme al de por qué se puede, por qué se hace así y qué se puede hacer con esas características del lenguaje, ¿no? Y entonces, volviendo al punto, pues si alguien que tiene bien, pues sus bases de, pues justamente programación orientada a objetos, o sea, principios de diseño, o sea, buenas prácticas de codificación, ujú, que comprenda por qué hace pruebas, o sea, independientemente de que haga Sí, sí, cosas sí. más avanzadas como TDD o BDD o cualquiera de esas prácticas. O sea, que comprenda por qué tiene que probar algo, ¿no? Y por qué no debe hacer pruebas manuales o dejárselo a los de Cuba que ellos prueben, sino que tiene su responsabilidad con el código que está código. haciendo.
y que básicamente se está ayudando a su yo del futuro a resolver problemas, Y ¿no? a Y otros cosas tan simples como programadores. Ajá. a otros programadores como con cosas básicas como hacer login y tracing y obviamente registrar Pero de excepciones o forma errores. correcta, porque también luego yo he visto cosas que ponen. Es que también eso es para todo un tema, ¿eh? Cómo hacer registrar esos login y tracing de forma correcta, porque el punto es que no tiene que ser invasivo. Es más, tu código de dominio y esto no tiene por qué saber que se está registrando esos errores. Eso tiene que ser una capa bien externa en tu arquitectura de software, ¿sabes? Cachar. Y la neta, tratar de hacer software que pues que no fallen, no que le hacen las mínimas excepciones posibles, ¿no? Y las que no son controladas, como errores de base de datos, cosas así, tratas de cachar en el lugar donde menos te afecte en tu escritura de código. Es más, donde ni te enteres que están, al menos que necesites usarlo, necesites ver, hacer ajustes en ese código de cache, ¿no? ¿Tú qué opinas, Dante? Porque luego, la neta, yo he visto cosas que digo, puta, veo, ¿te acuerdas, güey? Que también nosotros lo hacíamos, ¿no? Que poníamos el log por todos lados, güey. Ujú. ¿No? Y no, pues no, la neta no así, ¿por qué? Miren, ni hasta debuguear es necesario. Cuando tú haces bien TDD y escribes primero la tesis y todo este rollo, te olvidas de debuguear. Totalmente, o sea, porque vas haciendo pasos pequeños, pequeños. Yo cuando veo que estoy empezando a debuguear mucho, cuando estoy haciendo mi TDD, es cuando digo, espérate, freno y empiezo a revisar lo que estoy haciendo y trato de, hasta elimino código y me voy a pasos más pequeños, ¿no? Porque la idea es que no debuguemos, o sea, ¿para qué quieres gastar tiempo debugueando? ¿No? Nosotros tenemos que escribir código, ese es nuestro Sí, de trabajo. hecho, por ahí hay como dos Ujú. distintas corrientes de que si debugging o login and tracing. Ninguna de los Yo dos. antes era un debugger, o sea, completamente. Sí. Y por ejemplo, sin debugger no hacía ni madres. Pero me tardaba un montón y caía en errores cíclicamente yo, así de, a ver, ¿por qué truena? A ver otra vez, ¿y por qué? Y así. Y entonces fue cuando dije, no, esto es de un desmadre. Y pues son herramientas muy poderosas, ¿no? O sea, que pues, están ahí porque, créeme, hay situaciones donde que han sucedido de bajo nivel, que estudian mucho con Ujú. C o C++, y con hardware y pues, necesitabas ver qué Pero sucedía, ¿no? son para Que eran cosas incluso hasta sí, errores pero a lo que hardware, yo ¿no? voy es, yo no estoy diciendo no las uses, güey, sino que no No, todavía no sean acababa tu... yo Ah, de bueno, decir ok, esa parte. dale. Sino que, y el otro, bueno, le decía que pues yo era un debugger, ¿no? Y ya, pues, después pues fui viendo otras estrategias y también, por ejemplo, otros lenguajes como, por ejemplo, en Java fue donde pues hacía menos debugging y hacía más login y tracing. Y ahí fue cuando me dije, no, pues es que es mejor, o sea, loguear y, o sea, plantea un diseño Ujú. de la lógica, implementa esos trays y ve qué hace tu programa, ¿no? Y si falla o hay algo que no debería estar sucediendo, pues justamente por eso tienes tus trays. Y eso pues al momento el momento de diseño, ¿no? El momento de producción, pues ahí es donde de veras te das cuenta que dices, no, pues qué bueno que puse logs porque si no estaría ciego, ¿no? Y sobre todo porque a veces es difícil replicar estados y condiciones en las que se producen pues, errores o, bueno, más que nada, excepciones, Pues, ¿no? no sé, yo estoy en contra de todo eso. ¿Por qué? Porque cuando tú escribes primero la test, si tienes esta disciplina de escribir primero la test y de ir, y como dice, y seguir una de las reglas de TDD es no vayas por el oro. O sea, primero trata de ir por los side case, ¿ok? Obviamente va a haber side case que a lo mejor no logres ver en lo que estás haciendo. Y también estas madres de escribe la test que te haga escribir el código productivo que necesitas, ¿no? Yo lo que pienso es, cuando yo empecé a hacer eso, es que yo no necesito debuguear ni necesito hacer un tracing de todo lo que está pasando en mi sistema fuera de los input y output. Porque yo tengo todos los test cases que son suficientemente para mí para decirme qué es lo que está pasando en mi sistema. ¿Me entienden? O sea, no veo muy necesario eso de... Para mí, el tema de hacer rastreo y tracing y todo este rollo ya entra en la parte de legacy code.
donde tienes un legacy code que la neta no entiendes ni qué pedo y pues tienes un cagadero en el código y necesitas poner esos logs por todos lados y ver qué está pasando y ver qué pasa con la información y cómo se convierte y todo eso, Pero si tú tienes una capa de testing que tú ya sabes que cuando metes este input te tiene que dar este output, ¿por qué necesitas hacer un tracing estricto sobre eso? Ahora, a lo que yo voy es, no estoy en contra de utilizar las herramientas de eso, sino es utilizarlas como dice el Uncle Bob, que ven y todos estos güeyes, con conciencia, ¿no? O sea, ten tu capa de tracing, ten tu capa donde registras todos esos estados de tu sistema y de tus sistemas distribuidos, porque estamos hablando de microservicios, pues acuérdate, ¿no? O sea, y tú lo sabes mejor que yo, ¿no, Dante? El tema de, Ujú. pues tienes tus logueos en un central repositorio con Splunk o cualquiera de estas tecnologías, ¿no? Sí. Ujú. Pero a lo que yo voy, no ocupas estar poniendo logs por todos lados en tu código, sino que tienes que tener una capa y una estrategia para eso y que no impacte en tu diseño ni en tu código productivo. Como una test, Sí, por de hecho, ejemplo, que eso no ya, impacte. Ujú. hacer eso es un antipatrón y es un code smear, porque Sí. pues empiezas a ver Yo logs lo hacía cada mucho, güey. llamada y Yo lo hacía sí, mucho. yo también. Mm. Y cosas tan profesionales, bueno, entre comillas, como Spring, o sea, el framework de Java, si te das cuenta y Lo tiene. corres en modo debug, creo Suelta. que toda la memoria que jala es por los logs y los traces Mm. que avienta. Claro, todo se puede configurar y tunear y Sí, ajustar sí, el sí. log para que pues esté mejor. Pero pues de entrada en desarrollo Que yo me son imagino como... que lo han de hacer con objetos tipo strategy y estos patrones de diseño, ¿eh? Sí, tiene sus Para implementaciones no y tener el no creo que cagadero esté en el mal, código, güey. No, yo tampoco, Yo creo que lo han de tener muy pero, bien escrito. Ajá. pero seguro que hay gente que agarra ese código y así como va lo pone a Lo pone. despliegas de Ajá. producción. Y a mí me pasó de que veía de que, pues, ¿por qué? O sea, 500 megabytes para levantar un endpoint REST. Pues es porque Porque todo lo tienes que un utiliza chingo de que logs y no de debug. requieres y Sí, logs y chingada. containers de dependencias y la chingada de Que, su filosofía. que si hablamos de Entonces, sistemas distribuidos es muy importante el tracing y el logging, ¿eh? sí, porque ahí sí no vas a Pero con saber. cabeza, güey. Ahí no vas a poder reproducir las cosas. Sí. Es que, bueno, sí podrías Pero, si haces mock y fakeas los sistemas externos, ¿no, güey? De hecho es la estrategia que traemos acá en el Jale, ¿no? Pero, bueno, la que estamos implementando. Pero aún así tienes que tener, es muy importante, ¿no? O sea, porque necesitas saber, siempre ayuda, pero siempre y cuando, a lo que voy, que no lo pongas en tu código de dominio y todo ese rollo, o sea, ten la capa especial un middleware, como le llaman, o algo así, ¿no? Una librería, una layer, unas interfaces, lo que quieras, adapters, patrones de diseño, media, lo que quieras, para que hagas todo ese registro, ¿no? Pero en su lugar, donde va, no ujú. por todos lados. Ese es nomás mi consejo Sí, de no este soy tema. una Ujú. maraña Sí, de exacto, logueos. exacto. No sé una. Sí, sí. Porque es lo que. O sea, yo ponía try catch, log. O log, debug, talalala. Log, info, talalala. ¿No? Y eso es lo que, güey, no tiene sentido y no estás metiendo El ruido clásico al sí pasó documento. por aquí. Ajá, sí, güey. Exacto, güey. ¿No? Entonces no tiene sentido, ¿me entiendes? O sea, bueno, al menos estés en un legacy code y ya tengas una maraña de código. Bueno, sí le veo un poco más de sentido, porque a veces Que ni estoy debuguear seguro que puedes. si es un legacy ya lo tiene, Sí, porque ya lo tiene. por algo está el legacy. Sí. Pero esas estrategias están muy chido, Para llevarlos luego a un tema en específico, Un video de cómo registrar eso, cómo introducirlo en nuestra arquitectura sin que sea invasivo y que sea un plugin, ¿no? Etcétera. Estaría Ujú. chido luego analizar eso, El cómo lo hacíamos antes y cómo lo hacemos, cómo hemos evolucionado, ¿no? Y cómo lo hacemos ahorita, ¿no? Claro. Este, Suena pero bien, bueno. suena bien. Sí, muy buena pregunta. La verdad ya se nos está acabando el tiempo. No sé si quieran hablar de algo más o si nos da tiempo a hablar sobre el flow. No sé si quieran hablar unos Sí, 15 vamos minutos de a eso. dar unos minutillos del ¿Tú flow. cómo ves, Elliot? ¿Sí? Oye, bueno, Am, déjalos. ¿Sí o no, Elliot? Si tienes Aquí habría algo. que explicar qué es Sí. el concepto del flow, ¿no? pues ustedes dicen que esa cosa se platica en corto, así que bueno, a ver, Ajá. veamos, ¿qué es Bueno, el flow? vamos a. Si vemos que esto se va para largo, se lo vamos a dejar para otro episodio de podcast, ¿no?
Pero Va. bueno, el flow es lo que nosotros describimos como cuando entras en un estado en el que crees que tienes la solución al problema que estás haciendo, estás trabajando muy a gusto, muy enfocado, etcétera. Eso es bueno, se define como flow, pero no sé si ustedes puedan dar una definición más formal que la mía. Pues sí, es una condición donde Ujú. empiezas a trabajar atacando un problema y puede pasar un rato, ¿no? O sea, que sigues trabajando Si es bien, así, bien. o incluso todo el día o Sí, o varios días. horas, o sea, a mí me, ¿no? Ajá. Y te enfocas en una idea de En una cómo idea. implementar Ujú. el problema, resolver el problema, y te sigues sobre Sí, esa, sé sobre esa idea. sin sentarte a hacer un zoom out, o sea, a dar unos pasos hacia atrás y ver Sí. cómo es que estás resolviéndolo, si estás yendo por buen camino, o consultar a alguien y decirle, oye, mira, estoy haciendo esto, dame tu opinión, ¿no? O Mm. sea, tratar o De sea, romper romper ese flow ese justamente flow. El problema, y solicitar una opinión o hacerte una crítica, ¿no? el problema que se ve o que yo veo del flow, bueno, también, de hecho, este viene, lo sacamos del libro del Uncle Book de Craftsmanship. Realmente fue algo que loco y yo discutimos. ¿Cuánto nos llevó? Como también una media hora, ¿no? Estuvimos hablando de esto, Sí, ¿no? Este, y ahí lo que dice el Uncle Bob, y yo concuerdo, es que cuando estás haciendo un flow, entras en lo que llaman visión túnel, que es muy conocida entre los pilotos, ¿no? De aviones. A mí me gusta mucho la simulación aérea, yo quiero ser piloto. La visión túnel es cuando te enfocas en un solo objetivo y estás muy clavado en eso y empiezas a ignorar otras cosas, ¿ok? Y eso es lo que suele pasar cuando entras en flow. Y yo haciendo retrospectiva, haciendo un análisis, yo he visto que me pasa mucho cuando entro en flow y lo noto porque me voy a acostar diciendo, oh, hice un código increíble, ¿no? Y llego al día siguiente y digo, puta madre, qué vergas hice, güey, ¿por qué hice esto ujú. así, 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 así? Esto, ¿no? Entonces, por eso yo intento romper el flow y por eso para mí el flow es malo. Pero Leo tiene otra opinión, así que escuchemos a Sí, Leo. sí, no, la cosa es que, en primer lugar, creo que la mejor forma de explicar esto para mí sería como cuando han visto a los japoneses que hacen se me olvidó el nombre de esa mugre cosa verde que sabe del carajo, pero para hacerlo hacen una Wasabi. masa. El wasabi, Wasabi. exacto, gracias Dante. Guácala. El Ajá. wasabi. Entonces, para hacerlo pones a cuatro cabrones a a darle de martillazos a una masa verde y le van agregando los aditamentos y lo que sea, ¿no? Ujú. Entonces, tienen que tener un ritmo para poder llevar, para poder dar Ah, los bueno, martillazos uno después del espérate, otro. ya sé por dónde vas. Ahí también lo dice un Kubo en su libro, es que ocupas leerlo. Es que para ese Ajaja. tipo de trabajo sí está chido tener un flow. De hecho, hasta escuchar música, güey. Porque entras Ajá. en un ritmo, pa. Pero para el trabajo que nosotros hacemos, no. Es que esta es la cosa. La cosa es que Ujú. primero tienes que tener una idea de qué es lo que vas a codificar y después lo codificas, ¿no? Sí, Pero La el arquitectura... problema está. Sí, estoy de acuerdo. Y es como trabajamos. Pero el detalle está en lo que hablamos de la naturaleza del código, güey. Tenemos muchísimas formas. Como tenemos muchas formas de cagarla y muy pocas formas de hacerla bien, también hay muchas formas de resolver un pedo, güey. ¿No? Ajá. O sea, entonces el pedo es que cuando tú tienes una idea, y a mí me pasa mucho, güey, que te casas con una idea y entras en el estado de flow y empiezas a trabajar sobre esa idea, pero no te estás dando cuenta. Inclusive aunque hagas TDD, güey. O sea, el TDD te puede advertir. Porque el TDD, si lo haces bien, te va a ayudar a romper estos estados de flow porque son ciclos cortos, güey. ¿No? Ajá. Y te ayudan a romper ese estado de flow. Pero bueno, nomás quiero aclarar. Es muy cierto lo que tú dices, Elliot. O sea, y a dónde ibas. El ejemplo que nos estabas poniendo del rítmico y tareas así repetitivas. Creo que ahí sí puede ayudar el flow. Pero también, es que también, ¿sabes qué, güey? Es que hay muchos estudios al respecto, güey, ¿eh? O sea, de que también eso te puede romper, ¿me entiendes? O sea, no sé, es que... Ok, eh, te voy a detener un poquito ahí. ujú, Lo que pasa, en primer lugar, eso no es per se flow. Es ujú, es el ejemplo que estaba ujú. presentando, el ejemplo directo que A se me ver, ocurre. dale algo más Pero así como desarrollalo, güey, termínalo de mira, lo que desarrollar. pasa es de que flow para,
para fines más abstractos, es un estado de concentración profunda. Lo dijiste bien, dijiste el efecto túnel, ¿no? Pero no es nada más ese mismo efecto túnel del que tú estás hablando, también es necesario para poder, o sea, esa forma en la que te aíslas y la que te enfocas nada más en una cosa en particular, es necesario. ¿Por qué? Porque es parte del proceso, uno, tanto creativo, dos, de aprendizaje. Entonces, cuando estás codificando, tienes una idea, empiezas a crear, pero también necesitas resolver problemas conforme van saliendo, ¿no? Entonces tienes que aprender ciertas cosas, tienes que ingerir, tener de input ciertos códigos, cierta estructura, cierto de lo que sea, y después tienes que procesarlo y sacar la respuesta adaptable a tu problema en particular. Entonces, el flow es precisamente eso, es esa concentración, ese estado de concentración. Es que para mí ahí entras en los problemas, güey, entras en la visión túnel, ¿sabes? Y tú sientes que estás trabajando y que estás siendo productivo, pero el punto es que no estás analizando muchos otros puntos, ¿no? Y es como yo uso TDD, güey, o sea, y como yo cuando te hablo a ti que, el flow y la chingada que hago esas mamás, en el Slack, es porque para mí estoy rompiendo, porque lo que dice Dante, al romper este estado de flow en el que nos metemos, porque yo me meto, todos nos metemos, pero al romperlo y al volver, ¿sabes? Empiezas a ver más caminos y empiezas a analizar. Entonces, lo importante es no estar en este estado de flow, es romperlo, es tratar de, a ver, piensa, terminaste algo, piensa, o sea, es por eso los ciclos de TDD, me encanta ese... perdón, Dante. Yo creo que la cosa es, bueno, mi opinión es la siguiente. A todos nos gusta entrar en el flow. Sí, nos encanta. Porque es muy agradable y te sientes productivo. Creo que estás liberando dopamina, güey. Exactamente, eso es lo que decir. De alguna forma, como que tu parte creativa de no sé, de segregar esas hormonas que te gustan y te hace sentir bien, esas sustancias, pues no sé si sean hormonas. Y pues te sientes feliz, te sientes que estás haciendo algo, y más si vas acá avanzando, entre comillas, en tu trabajo. Pero no quiere decir que lo estés haciendo bien. Ajá, pero exactamente, no quiere decir que la forma en la que lo estás haciendo es la forma más adecuada. Y entonces cuando rompes ese flow y te alejas y vuelves a analizar, a ver qué estás haciendo esto, no, qué chingaderas son estas, es cuando te das cuenta que estabas yendo por un mal camino. Ajá, entonces sí es cierto, yo también creo que un punto que dijo Liot es el tema de que ayuda a iniciar la creatividad. Puede ser que sí, ¿ok? Pero es que, a ver, yo como pienso cuando voy a iniciar a hacer un problema, pienso en muchas soluciones, pienso en muchas formas distintas de hacer las cosas, que esto tal vez va más apegado a la experiencia que ya tengo, ¿ok? Y a los conocimientos que he estado adquiriendo en este último año, ¿no? Pero yo siento que es muy distinto, por ejemplo, de mejor un artista, para un artista, por ejemplo, mi primo, que tanto quiero, que hace arte, para él entrar en flow puede ser lo mejor, ¿sabes? Y de hecho es lo que le ha de fascinarle su chamba, ¿no? Porque está creando haciendo arte. Pero a lo mejor para un tatuador, cuando estás tatuando, no es tan bueno entrar en un estado de flow. No, o sea, ahí sí no hay forma de deshacerlo, ¿no? Lo que sí tengo que aceptar es de que definitivamente no tengo la misma experiencia codificando que ustedes. Es absolutamente cierto eso, y necesito terminar de leer ese... Bueno, no, necesito que me pases ese libro que estás leyendo respecto al flow. El de Clean Code el de Clean Code ya lo terminamos. Me faltan muchos libros de los que ustedes han leído, ¿no? Lo que sin embargo sí les puedo decir, y con lo que sí tengo experiencia, los últimos 6, 7 años de mi vida han sido nada más eso, ¿no? Resolviendo problemas de matemáticas. Entonces, la cosa es de que cuando estoy aprendiendo algo en matemáticas, necesito los primeros 20 o 30 minutos son dolor, porque es intentar enfocarse en algo, es intentar tomar los conceptos, es intentar ver cuáles son los elementos que tienes que resolver. Pero como en el ejercicio, güey, cuando duele es cuando funciona. Sí, exacto. Y después de esos primeros 20, 30 minutos de concentración,
la visión túnel te permite aislarte de todo lo demás y tomar solamente las cosas importantes para lo que sea que estás haciendo y empiezas a jugar con esas cosas. Y se te pueden ir 2 horas pensando nada más, jugando con esas cosas. Y eso sí, hay un momento en donde ya no importa qué tanto estés jugando con las ideas, ya no vas a encontrar algo nuevo. Es como si la visión túnel te transportara a un mundo, a una subdimensión de la realidad, en donde nada más estás tú y ese problema. Entonces vas jugando con todas las posibles iteraciones, con todo lo que podrías sacar de respuestas dentro de ese submundo, por así decirlo. Entonces es totalmente necesario salirte después de haber jugado en ese submundo, pero te vas a salir solo hasta que ya hayas terminado de explorar todo lo que hay en ese submundo. Y una vez que terminaste de explorar todo eso, yo no sí sales. No en mi profesión, güey. Porque así es como he estado programando los últimos 8 o 9 años y nunca han salido bien las cosas. Es por lo mismo, es que es lo que decíamos de que liberas esta dopamina y estas cosas, ¿no? Ajá, Estás como muy clavado y muy apegado con esa idea y en ese submundo que llamémosle contexto, ¿no? En ese ajá. contexto de esa solución. Y eso te impide analizar otras cosas. Y cuando estás trabajando, pero a lo mejor cuando estás estudiando puede ser que sí te ayude a estar en flow, ¿sabes? No sé. De hecho hay un documental en Deutsche Welle, en DW, ahí en YouTube, que habla sobre estos temas, ¿no? Y ahí, Ajá, hasta donde yo me quedé, no le he terminado de ver, me falta una cuarta parte de ver, o sea, ya vi 3 cuartos, y de ajá. hecho me quedé justo en esta parte de flow. Ahí ellos bueno, hasta donde yo voy lo ven como algo bueno, positivo, de hecho hasta entrevistan un médico porque analiza el cerebro y todo este rollo, pero por lo mismo que las mismas cosas que está diciendo el médico, es por lo mismo que nos dice el Uncle Bob, y repito, yo estoy de acuerdo, del por qué no debemos de entrar en flow. Es porque nos casamos con ideas y nos dejamos llevar y entramos en esta visión túnel y nos cerramos a analizar. Es por eso que nuestras disciplinas como TDD, de hecho los pilotos de avión también tienen muchas disciplinas para no entrar Pero en visión túnel, pero analizar fuera estas, de ese contexto. La cosa ajá, es de que está bien pero no el analizar punto, cosas fuera de ese contexto, siempre y cuando tengas la disciplina para después salir y regresar. Porque el no sé punto si a ustedes les pasa, es pero que luego estás es, pensando en un problema y ajá, no puedes encontrar la solución al problema y te pones a lavar los trastes o algo así y y de la sí, nada, y ¿no? O te sea, what llega. the fuck. Es por eso que dice el Uncle Bob que hay que romper esos Por estados, eso hay que que romper hay que el flow romper, o sea, justamente. y mientras más rápido, o sea, y si tienes una disciplina, a ver, en TDD estamos hablando de minutos, ¿me entiendes? Programas el Ya código en sé. minutos, ¿no? O Esta es la sea, cosa, esta es la cosa. Ustedes lo dijeron, romper el flow. Sí, Tienes que estar pero primero en flow, ASAP, o sea, dentro ASAP. del problema, resolviendo el problema y lo rompes. sí, Pero Exacto, ASAP, o sea, esa pero es exactamente. yo me refiero exactamente el... pero yo me refiero a lapsos de 3 2 minutos, porque cuando ya estás en más de 30 minutos con el flow, agua, ¿sabes? O sea, y es cuando yo es cuando yo siento que ya te fuiste mucho, ¿ok? Por eso hago mucho hincapié en los ciclos de TDI en nuestra profesión. Sale, esto nos ayuda a romper el flow, siempre y cuando lo estamos siguiendo bien, ¿ok? Porque Bueno, también TDD tengo te que puedes caer en experimentar flow. más con Ujú. esto del flow No, o dentro de la sea, yo a lo programación que con voy lo de es que TDD. los tienes que romper en ciclos cortos, muy cortos, ¿ok? Porque el Pero flow es es que adictivo, güey. O sea, al menos que estés haciendo un trabajo creativo, pero es que nosotros no hacemos trabajo creativo, güey. es que ¿Sí? depende del Que problema que también ese estés es otro resolviendo, punto ¿no? que me gustaría discutir luego, o sea, porque hay gente que ve la programación como arte, mi pasado yo lo veía así, y yo ahorita no lo veo tan así, ¿sabes? En la mayoría de las cosas, lo veo más como algo más como de ingeniería, más científico, más de ese lado, ¿no? Yo creo que por todas las disciplinas y técnicas que manejo ahorita, ¿no? Pero luego estaría chido tratar ese tema también en un podcast, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? Bueno, Sí, también suena chido. Sí, 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 puede sí. ser. Pero bueno, el tema del flow, yo creo que sí o sea, yo estoy de acuerdo en eso, o sea, de que está bien para empezar y de hecho yo creo que está muy bien para ciertos trabajos y ciertas profesiones, ¿ok? Bueno, más que nada del ramo artístico, ¿sale? Como música, todo este rollo, pero del ramo ingeniería y todo este rollo, a lo mejor matemáticas también ocupas el estado de flow, a lo mejor estar en periodos más largos, ¿no?
Pero por lo menos en programación, en mi experiencia, lo mejor es romper estos estados de flow lo más pronto posible. ¿Tú qué opinas, Dante? Pues yo creo que, o sea, no hay que evitar el flow, pero no hay que vivir en el flow. O sea, a mí, No hay por que ejemplo, resolver me los cuesta. problemas dentro del flow, más bien. O Sí, sea, exactamente. O sea, el flow debe ser algo para que te motive que te a dé empezar, ideas, ajá, te dé pero no ideas. programes dentro del flow. Ajá. Es que tienes que romper el flow, es que tienes o sea, yo voy a eso. O Bueno, sea, pero sí tiene que continúa. existir, pero Ujú, no tienes que vivir todo el tiempo sí, en el flow. Ni buscarlo, o ni sea, buscarlo, sí, la eh, neta. O sea, exacto, no buscarlo, que suceda, y romperlo, porque darte cuenta que está sucede. sucediendo y romperlo. Es que el punto es que te cierras a posibles otras ideas, ¿sabes? A posibles otros caminos, ¿no? Entonces es por eso que el Uncle Bob nos advierte sobre este estado, ¿sale? Entonces, Ahora, si por ejemplo, yo recuerdo a mi yo del pasado, me costaba eso de sentirme como en el flow, será porque me faltaba experiencia y práctica, entonces ahí pues también hace falta eso. Y ahora mi yo del presente es, a mí ahora me cuesta trabajo entrar en el flow porque ya sé qué hay ahí, o sea, lo sí. difícil es como dijo el yo, es entrar, o sea, es concentrarte, pero ya de ahí te puedes seguir, pero puedes seguirte en un camino que no es, y pues ya te De, gastaste el tiempo, ¿no? de Tiempo y hecho, esfuerzo y una forma muy buena de romper el flow es hacer pair programming o ir con otro programador a preguntarle, oye, ¿cómo harías esto? ¿Cómo tú lo solucionarías? ¿No? O como dice el Liu, o sea, te vas y te vas, pones a lavar los platos, te echas una ducha, lo que sea, ¿no? Pero, o hacer TDD en ciclos más cortos, pero aún así puedes caer en flow, ¿eh? A mí me pasa. O sea, que estoy haciendo TDD y caigo en flow, ¿no? Entonces, el punto es, creo que es natural que caigamos en flow, porque creo que es, yo una vez estaba viendo un video de C de Ciencia, mis referencias de YouTube, ¿eh? Sí, sí, sí. Y este cuate, pero son buenas, ¿eh? Son buenas. Este cuate decía algo sobre la dopamina y cómo también el aprendizaje libera dopamina, porque es una estrategia de supervivencia del ser humano, de hecho, la más exitosa que tenemos, ¿no? El aprender cosas buenas. Entonces, cuando entramos en flow, estamos en este como, es como si nuestro cerebro estuviera, pues, enamorado o algo así, ¿no? Embriagado, ¿no? Entonces, ese es el peligro que yo le veo de estar mucho tiempo en flow, cuando estás haciendo un trabajo como el que hacemos nosotros. Ok, pero eso, quiero aclarar a todos los que nos escuchan desde mi profesión, ¿sale? Pero bueno, yo Muy sigo bien. con esta idea. Yo creo que Liu llegó a una conclusión que puede convencer más a varios o que a muchos les puede gustar, ¿no? De periodos de flow. Yo voy con la idea de romperlo lo más rápido posible. Y loco creo que está como un punto entre medias, ¿no? Pues sí. sí, o sea, no hay que no buscarlo y tampoco hay que romperlo tal cual, o sea, que no estoy entrando en flow, sino dejar que suceda, pero darse cuenta y salir de ahí. Y es Porque que pues es tienes que es salir. agradable estar en el Sí, flow. es Esa agradable. es la trampa, ¿no? Ujú, es que es agradable, güey, exacto. Y al final somos humanos y animales y pues el placer es lo que nos atrae, ¿no? Y eso quieras o no, se siente placentero, se siente a gusto, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, no quiere decir que porque se siente a gusto y placentero estamos haciendo un buen trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estudias y te empieza a doler la cabeza y todo este rollo, y es que realmente no entras en flow, ¿no? Pero es que realmente así es como aprendes, es porque estás haciendo nuevas conexiones neuronales, ¿no? Y ya luego puedes empezar a entrar en flow cuando vas entendiendo el tema, ¿no? Pero hay que salir porque el flow nos cierra, nos cierra la visión, nos hace una visión túnel, como dije, ¿no? Pero bueno, ese es mi consejo, ¿ok? Ya cada quien tendrá su forma de ser, cada persona es distinta. Inclusive en este documental de Deutsche Welle hablan acerca de cómo la propia música te puede hacer que trabajes peor o mejor. De hecho, el doctor este trabaja sin música. O sea, él si no está, si él dice que si él está en un ambiente tranquilo, donde no hay ruidos, no hay distracciones,
trabaja sin música y es porque cuando estamos escuchando música el cerebro se bombardea y está muy activo y todo este rollo. Entonces él dice que eso pues nos ayuda a pensar menos, ¿no? Pero es muy subjetivo esto, ¿no? Porque, o sea, él también dice que una música rítmica y todo este rollo te puede ayudar a concentrarte en lugares como una oficina, ¿no? Con más gente. De hecho, el Uncle Bob también él tampoco él no utiliza la música, él no escucha música cuando trabaja o no suele escuchar. Entonces ese también es un concepto muy interesante, ¿no? De hecho, creo que no escuchar música y estar en un ambiente tranquilo, completamente callado, es lo mejor para trabajar, pero yo no puedo. Yo sí puedo, yo necesito Jijiji. escuchar música. Y bueno, de hecho hay veces que cuando la música me estorba y la quito, ¿eh? O sea, y sigo con mis audífonos de supresión de ruido. O sea, y de hecho cuando yo necesito concentrarme neta que no apago toda la música y trato de no escuchar nada. Y creo que es a lo que se refería el doctor, ¿no? Ok, muy bien. También eso está interesante, ¿no? Y eso lo hacen ya pues con sondas de radio. ¿Cómo se llama esto de que te ven la actividad en el cerebro y todo este rollo? ¿No? Con los CGG, ¿no? Los electroencefalogramas o algo así. Ándale, ajá, todo ese rollo. Sí. Está interesante. Vayan a ver ese documental de Touche Vele ahí en YouTube. Pues sí, pues ahora cerremos el Sí, podcast y pues creo que fue un buen creo que quedó episodio. chido. Sí, mejor que el piloto, que no lo va a ver nadie. Pues bueno, Bueno, nosotros fuimos de Facing y Organ. Yo soy Chiro, me acompañó como siempre el buen loco. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Y Dani, Eliud, que te vamos a decir el, Eliud, lo siento, Dani, es que no el pude, no nuevo. puedo. Ajá, Lo Eliud, intentó, lo intentó. sí. Intenté decirte Dani. Es que a Dani no le gusta, a Eliud no le. Bueno, como que no le gusta, más bien dice que le gusta que le digan Dani, pero cuando entró a trabajar con nosotros, por algún motivo le dijimos Eliud y pues ya, se nos quedó. El primer nombre. El está bien. Sí, el primer nombre. Sí, Pero como por bueno, ejemplo a ti no sé si te cuesta decirme Chiro, ¿no? A mí me cuesta decirle al loco por su nombre. Dante. Nos vamos Dante, acostumbrado. ¿Por sí. qué? Está chido. A mí me gusta Dante. ¿Te puedo decir Dante? A mí también me gusta ¿Sí? Dante. Pap. Está chido. De hecho es loco Dan por Dante, ¿no? Sí, Sí, bueno. Ujú. por eso. Bueno, pues dale gente, cuídense, suscríbanse, pues fuimos de Face and Gun. Nos vemos otro día. Hasta luego. Bye bye.